Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 9. El libro de Josué, capítulo 1, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 9. ¿Todos tienen? Josué 1, versículo 1 al 9, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta acá la lectura. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que en esta mañana nos esté guiando para poder interpretar y discernir su palabra. Señor y Padre, venimos ante tu presencia soberana, agradeciéndote por este hermoso tiempo que tú nos permites estar juntos a través de este medio. Gracias porque ya el domingo que viene estaremos también teniendo cultos presenciales. En esta mañana, Señor, te pedimos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de aquellos que te hemos aceptado como el Salvador de nuestras vidas, nos dé sabiduría, entendimiento, para poder interpretar tu palabra. Que nuestro corazón sea un corazón sensible y estemos frente a ti, Señor, con un corazón abierto para realmente recibir esa palabra, para guardarla y aplicarla, Señor, a nuestro diario vivir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Muy bien, es interesante que todos sabemos que Josué era uno de los generales de Moisés. Estuvo ayudando a Moisés, al lado de Moisés en todos los momentos. Y fue el elegido por el Señor. Fíjense que elegido por el Señor, ¿no? No es porque acá el versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vieron que no fue Moisés quien nombró a Josué. Fue el mismo Dios que habló a Josué y le dijo que él iba a relevar a Moisés. Interesante este pasaje que está en la palabra, que muchas veces pensamos que las personas, en el mundo las personas son puestas por los hombres, pero en el reino de Dios las personas en cada lugar donde están son puestas por el Señor. Y usted me dirá, ojo que hay excepciones. Sí, pueden haber excepciones que no sean puestas por el Señor, pero esas excepciones justamente
no están respaldadas por el Señor. Por lo tanto, su obra, su tarea, poco prosperará, poco avanzará e irá hasta que el Señor permita que vaya. Pero aquellos que en la obra están, y estoy hablando no solamente del pastorado, sino desde lo mínimo. Yo considero que desde el que barre el templo hasta que el que predica, todos son lugares importantes para el Señor y todos son puestos por el Señor. Usted me dirá, pastor, y el que barre va a ser puesto por el Señor. Yo lo creo que sí. Yo creo que así es, porque si así no fuere, la obra de Dios no puede funcionar de una forma sana, de una forma próspera, si a cada uno de nosotros no nos pone el Señor en cada lugar de la obra, porque Él es el dueño de la obra y Él es quien dispone de quién trabajará en su obra. Acá dispone de que trabajará Josué, en lugar de Moisés, seguirá conduciendo el pueblo hacia la tierra prometida. Y es interesante que cualquiera de nosotros, creo, o por lo menos yo, el consejo que le daría a Josué, diría, bueno, primero diría preguntarle a Moisés, que Moisés tiene mucha experiencia, él te va a allanar algunas dudas, él te va a decir qué hacer, prepárate, prepara el pueblo, capacitate, ¿no? Como muchos nos dicen, capacitate. Hoy en día estamos en los tiempos de la capacitación, mucha capacitación y poca dedicación, mucha capacitación y poco obrar del Espíritu Santo, mucha capacitación y faltan pastores, iglesias sin pastores, pero todos nos estamos capacitando. Entonces, cuidado cuando pensamos que la obra o la tarea que Dios me asignó está basada solamente en la capacitación. En ningún momento acá el Señor le dice a Moisés, capacitate, haz ejercicios, mira que vas a combatir, prepara el pueblo, hace con arcos, tiro al blanco porque tienen que tener buena puntería, porque van a combatir con muchos pueblos, sacarlos a correr, que hagan pesas para ser fuertes, para tener buenos brazos, buenas piernas para correr y saltar, y entrenate todo lo que puedas, alimentarlos bien, porque van a necesitar estar bien alimentados, y vos siempre dando el ejemplo adelante, no le dicen nada de eso, cosas que quizás usted y yo le diríamos. El consejo es sencillo. El consejo es sencillo. Primero lo respalda y dice en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Y así fue. El pueblo de Dios no perdió, la única batalla que perdió fue la batalla de Jai, o de Ai, como usted quiera decirle. ¿Pero por qué la perdió? Porque desobedecieron, porque había pecado oculto, que no había sido revelado, no consultaron a Dios tampoco, y se fueron a la batalla así nomás, y la perdieron. Pero las demás batallas nunca perdió ninguna más, solamente esa de Jai, que fue por pecado. Así que la promesa de Dios se cumple. Porque acá dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y no te dejaré, ni te desampararé. Esa promesa que fue hecha a Josué, también es hecha a usted y a mí. Porque si miramos muchos pasajes de la Biblia, el Señor nos respalda, el Señor dice que está con nosotros, el Señor dice que nos guarda, que nos protege. En cierta forma, la misma promesa de Josué es la promesa que tiene usted y que tengo yo. Es la misma seguridad que puedo tener yo y que puede tener usted. Y el Señor nos diría, en la vida de un hijo de Dios,
nadie le podrá hacer frente, y como estuve con mi pueblo antepasado, estoy contigo y no te desampararé. Muchas veces tenemos que aprender a aferrarnos de las promesas de Dios y no olvidarnos que allí en Pedro dice que las promesas de Dios a veces se retardan en cumplirse, pero no dejan de cumplirse. ¿Y el retardo a qué se debe? ¿A que el Señor se olvidó de cumplir la promesa? No. El retardo se debe a que el Señor tiene sus tiempos y no son nuestros tiempos. Y Él aplica su palabra en los tiempos que Él considera que deben ser, que normalmente no son nuestros tiempos. Entonces, se retrasan comparando con nuestros tiempos, pero no se retrasan comparando con los tiempos del Señor. Así que como hijos de Dios deberíamos marchar tranquilos, confiando en que Él estará con nosotros y que no nos desamparará, así como no desamparó a ninguno de sus hijos hasta el momento, y no los desamparará. Tenemos ejemplos en la palabra y ejemplos personales de muchos de nosotros en los que el Señor nos ha respaldado y nos sigue respaldando. Y eso es su promesa, y así será, y así seguirá siendo. Ahora, como todo, nosotros muchas veces también descansamos solo en las promesas. Pero si nosotros nos ponemos a mirar cada promesa, luego de cada promesa, hay algo que nosotros debemos hacer. Y ahí es donde difícilmente reparamos. O no lo hacemos, pero después reclamamos las promesas, porque nos quedó la promesa, ¿no? Es como aquel niño que el padre le dice, si comes toda la comida te doy un caramelo. El niño come la mitad, pero después reclama igual el caramelo. Pero la promesa, el trato era, si comes toda la comida te doy el caramelo. Pero el niño come la mitad y reclama su caramelo. O no come, pero igual reclama su caramelo. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Reclamamos las promesas, pero nos olvidamos de lo siguiente a las promesas, que siempre es algo que yo tengo que hacer. Luego de haber respaldado a Josué, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, dice el versículo 6, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Lo pone en una situación de compromiso en la obra del Señor, como muchos de nosotros lo estamos, pero antes lo había respaldado, ¿no? Muchas veces en el mundo normalmente nos ponen a hacer cosas, pero nadie nos respalda. Nadie dice, es difícil que algún patrón o algún jefe te diga, anda que yo te voy a respaldar, ¿no? Y muchas veces ese respaldo en el momento debido no llega, porque al jefe no le conviene, porque el jefe se quema. Nosotros teníamos un dicho, a un jefe lo llamábamos el taburete. ¿Por qué? Porque uno estaba cómodo, pero no tenía respaldo, ¿no? Vieron que en el taburete usted se sienta, está cómodo, pero no se vaya a inclinar porque no tiene respaldo. Con ese jefe estábamos muy cómodos, pero no teníamos respaldo. Y a veces sucede en el mundo. Difícilmente alguien nos respalda como tiene que respaldarnos. Sin embargo, el Señor acá, antes de darle la tarea, lo respalda a Josué y le dice, yo voy a estar contigo. Luego le dice todo lo que tiene que hacer. Y le dice acá en el versículo 7, vean la palabra solamente. Porque uno mira la tarea y dice, ¡pah! ¿Todo esto voy a tener que hacer? Llevar el pueblo adelante, vencer batallas, llevarlos hasta la tierra prometida. Cualquiera de nosotros diríamos, y pensaría, y mirando lo que hizo Moisés, diríamos, ¡pah! Esto es demasiado para nosotros. Sin embargo, ¿sabe qué? Parece algo chistoso, pero en la obra de Dios usted no tiene que hacer nada. Nada que denote su esfuerzo o algún sacrificio. Usted no tiene que llevar ninguna carga. Porque
el versículo 7 dice, solamente Josué, tenés que hacer esto. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Saben que ser obedientes no es fácil? Ser obediente no es sencillo. El ser obediente requiere un esfuerzo de nuestra parte, porque a veces hay que luchar contra vientos y mareas. Ayer miramos una película de un soldado que no quería llevar armas al combate porque creía en Dios. Toda una lucha para que lo alistaran para ir a la guerra. Pero yo decía a Mariela, la convicción de este chiquilín, más allá de que es una película, la convicción de este chiquilín, la fe de este chiquilín, la misma convicción y fe que tendríamos que tener nosotros. Él soportó de todo, pero se mantuvo firme. No es fácil ser fieles. No es fácil ser obedientes. A veces en determinadas situaciones nosotros somos como el camaleón, ¿no? Que cambiamos de color según la ocasión. Y no tenemos una definición firme sobre lo que somos. Porque no nos esforzamos. Porque no somos valientes. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra huestes espirituales, todo lo que dice allí en Josué 5. Potestades de maldad. No es fácil nuestra lucha. No estamos luchando contra alguien físico. Estamos luchando contra maldades espirituales. Y esas maldades espirituales a veces utilizan a las personas justamente para que nosotros desobedezcamos. En esa película también la señora le decía, pero haceme el favor, no es nada, toma un fusil, ¿qué te va a hacer? No es matar, dice, matar es el mandamiento de Dios, dice, no matarás, se está refiriendo a asesinar, pero la guerra es algo distinto. Y a veces el enemigo utiliza sutilmente a la persona que está más cerca de nosotros, porque esa es la que realmente nosotros vamos a quizás a escuchar y obedecer. Y esas son las luchas que nosotros diariamente enfrentamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Y a veces cedemos a esas tentaciones porque no queremos esforzarnos, porque no somos valientes, porque dice, para cuidar de hacer conforme a la ley. Cada día nosotros debemos cuidar de hacer conforme a la palabra de Dios. Para eso también debemos estar, como dice el Salmo 1, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo no puedo estar firme en algo que yo no conozco. Yo no puedo seguir algo que no estoy viendo. Por eso cada día yo debo alimentarme de esa palabra, debo ir a ella para ver qué me devela ese día, cómo tengo que caminar en ese día, porque a donde yo me descuido, yo puedo perderme. El camino angosto es difícil de transitar, pero el camino ancho es muy fácil de transitar. Sin que nos demos cuenta podemos estar caminando por el camino ancho. Sin embargo, por el camino angosto es necesario más cuidado, más precaución, más atención, porque un paso mal dado podemos estar saliendo fuera del camino, porque es angosto. ¿Y qué es lo que nos mantiene en ese camino angosto? El seguir en la palabra de Dios. Y eso es algo diario. No es solamente orar, leer la Biblia, congregarme, es en el diario vivir. Es en mis pensamientos, es en mis actitudes, es en mis palabras, es en mis conversaciones con otras personas, en mi proceder con otras personas. Pero para ser como Dios quiere,
justamente yo debo esforzarme, debo ser valiente, y como dice el Salmo 1, para eso debo meditar en la palabra, dice, en su ley medita día y noche. Y el versículo anterior del Salmo 1 dice, el 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Como dijo Oscar, no congregarnos por obligación. Oh, tengo que estar el domingo, qué sacrificio, levantarme. Donde se torna un sacrificio congregarte, hermano, hay algo que está fallando en tu vida. Donde se torna un sacrificio tomar la Biblia para leerla, hay algo que está fallando en tu vida. Porque este versículo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia nos habla de algo agradable, nos habla de algo sabroso, de algo que en lo que nos deleitamos y estamos locos por ir a ese momento. Siempre pongo el ejemplo de los postres, ¿no? Aquellos que les gustan los postres. Nos sirven un postre y no queremos que se termine más, ¿no? Y pongo el ejemplo por la edad ya estoy repitiendo ejemplos, pero bueno, es así. El ejemplo del dulce de leche, ¿no? Uno empieza a dar la vuelta, vieron que queda todo, unas huellitas que uno quiere sacar todo lo que tiene y come hasta pelar el plato. Y si pudiera lamerlo, lo lamía el plato también, ¿no? Porque a usted le encanta ese postre. Y es su delicia comerlo, o lo que le guste. Así debe ser la palabra de Dios para usted y para mí. No un compromiso. Llegó las 8, tengo que leer, a ver el pan diario, a ver qué dice, bla, bla. Y leemos como un compromiso. Cerramos las páginas de la Biblia y no sabemos ni qué hemos leído. Es más, segundo siguiente, nos enfrentamos a alguna situación y no hacemos lo que quizás hayamos leído en la palabra. Entonces, mis hermanos, no se trata de compromiso, no se trata de ufa, tengo que hacerlo porque soy cristiano, ufa, tengo que hacerlo porque el pastor me dice. No, tiene que hacerlo porque usted debe aprender a deleitarse en eso. Si usted no se está deleitando en eso, mi querido hermano, hay algo que está fallando en su relación con el Señor, porque usted no se está deleitando en la palabra. Sigue diciendo, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No se aparte, ni a un lado ni al otro, porque muchas veces podemos pensar, siempre pienso en Daniel, ¿no? Cuando el rey levantó aquella imagen y mandó que todo el mundo se postrara y adorara a esa imagen. Daniel dijo, no, yo no lo voy a hacer. Y eran por 30 días nomás. Daniel podría haber dicho, bueno, por 30 días. Aparte me postro y en vez de orar a la imagen, oro a Dios. En cierta forma estoy cumpliendo con lo que me dicen y no estoy dejando a Dios. Es algo interesante que podría ser, pero no es. No era eso lo que Daniel tenía que hacer. Daniel tenía que decir, no, yo no lo hago. Y muchas veces nosotros ante situaciones entramos en esa transacción. Y decimos, bueno, puede ser, bueno, lo hago ahí a medias, pero... Y nos apartamos de la palabra de Dios. Apartarte no significa apartarte completamente, sino que también puede ser apartarte un poquito de la palabra de Dios. Porque Daniel podía haber dicho, bueno, es por 30 días nomás. Después sigo con mis cosas. Y Dios sabe que yo no creo en esa imagen. Dios sabe que yo me arrodillo porque para obedecer, para que no me compliquen la vida, pero Dios sabe. Entonces lo voy a hacer. Pero no pasaba por ahí. Pasaba por una convicción de no hacerlo porque eso no era lo que Dios quería. Y muchas veces en nuestro diario vivir, nosotros entramos en esas negociaciones que no son buenas para nuestra vida, que no es lo que Dios quiere para nosotros. Porque debemos
ajustarnos a la palabra y no apartarnos ni a derecha ni a la izquierda. Para eso debemos esforzarnos y ser valientes. El ser desobediente es fácil, es sencillo, pero el ser obediente, para el ser obediente, uno tiene que esforzarse y tiene que ser muy valiente. Porque muchas veces tiene que enfrentarse a situaciones hasta con los seres más queridos y quedar, entre comillas, ante la gente mal. Mira este ridículo, mira este cuadrado, mira este que se cree un santito. Ah, no, y quedar mal con la gente. Y usted dirá, ¿y cómo vamos a quedar mal? ¿Y el testimonio? El testimonio ya lo está dando con aferrarse a la palabra de Dios y con ser el ejemplo. Eso era lo que que Dios estaba recomendando a Moisés. Y dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, ¿para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en el Salmo 1 dice algo parecido. Dice el versículo 3, que el hombre que medita en la ley de Dios día y noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bastante parecido o igual a lo de Josué. Acá en el versículo 7 dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que su vida sea fructífera, para que su vida sea como ese árbol plantado a orillas del agua que siempre se mantiene fresco, que su hoja no cae, que da el fruto en el tiempo oportuno y un buen fruto, un fruto sano, que no se echa a perder, que no se agusana como muchos frutos que a veces plantamos. Usted y yo debemos estar asentados en la palabra de Dios. Y debemos esforzarnos y ser valientes para luchar contra viento y marea. Y acordándonos siempre que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las regiones celestes. Relea allí Josué 6, creo que Efesios 6, y va a ver cómo hasta asusta eso. Llega a asustar todo eso. Porque uno dice, la pucha, esto no es changada. Claro que no es changada, hermano. ¿Usted se cree que está jugando al cristiano? El que se cree que va a jugar al cristiano está regalado, como dice. Está regalado. Porque el enemigo va a ser trizas de su vida y de mi vida. Ser un hijo fiel y obediente a la palabra de Dios es esforzarse, es ser valiente y es ir contra vientos y mareas. Pero tiene su fruto. Una vida próspera, una vida firme, dice, será como árbol plantado junto a las corrientes del agua. ¿Por qué ese árbol plantado junto a la corriente del agua no pierde la hoja, no se seca y da su fruto? Porque se alimenta de la humedad de las aguas del arroyo o del río donde está próximo. Siempre tiene ese alimento constante. El alimento constante que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Pero es mantenernos allí bien firmes. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Igual que el Salmo 1, ¿vieron? El que medita en la palabra en el día y en la noche. Dice, día y noche meditará en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, a todo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más. Y dice el 9, mira, como recalcándote, ojo, cuidado, mira que te estoy diciendo que esto tenés que hacer, porque si esto no haces, no vas a tener
lo que yo te estoy ofreciendo, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, una vez más lo recalca, y con un subrayado, mira, cuidado, no te olvides que te estoy diciendo que te esfuerces y que seas valiente. Pero también dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Porque en el caminar de nuestras vidas, a veces el temor nos avasalla, sentimos que las fuerzas se nos terminan y sentimos que nos estamos por desmayar. Pero la promesa del Señor acá le dice también a Moisés que tenía que esforzarse, ser valiente, no temer y no desmayar, seguir adelante. Dice allí en Isaías, dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo, ¿no? Dice Isaías ahí algo, creo que el capítulo Isaías 40, creo que algo así, ¿no? El Señor siempre está con nosotros, pero nosotros no tenemos que temer y no tenemos que desmayar. Porque el temor es un instrumento que el enemigo utiliza justamente para desviarnos de la palabra de Dios, para desviarnos de esas promesas, de esa confianza. Y el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, no estamos solos tampoco. Usted no está en una burbuja intocable. No, estamos en un campo de batalla. La vida es un campo de batalla espiritual, en el que el enemigo principal está atento a su vida y atento a mi vida. Preocupado que nos resbalemos a la diestra o a la siniestra, a la derecha o a la izquierda, de esa palabra que nuestro Dios nos dice que no nos resbalemos. Y va a estar haciendo todo lo posible para que usted y yo resbalemos y nos vayamos hacia un lado o hacia el otro. Porque esa es su tarea. Engañar, mentir. Y está siempre allí, pendiente. Y así como dicen que el perro presiente el miedo de la persona, ¿no? El perro presiente el miedo de la persona. También el enemigo presiente nuestros miedos y actúa en base a eso. Y es ahí donde llega a veces a lograr que desmayemos, que nos entreguemos en este combate diario que tenemos y que nos desviemos de la palabra hacia un lado o hacia otro. El Señor recalca, mira que te manda, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué no tenía que temer ni desmayar? Porque no estaba solo. Porque dice, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una vez más le recalcó. No estás solo, muchacho. No te preocupes. Yo estoy acá. Lo único que tenés que hacer vos es seguir la palabra de Dios. Después yo me encargo de todo. No estás solo. Esa misma promesa, y eso es para usted y es para mí, mi hermano. Pero tenemos para eso que mantenernos en la palabra de Dios. Tenemos que tratar de ser fieles, tratar de ser obedientes. Para eso tenemos que esforzarnos y ser valientes. Significa que no es fácil. Significa que no son todos los que siguen la palabra de Dios. Solamente los valientes lo hacen. Solamente aquel que se esfuerza. Espero que usted y yo seamos unos de esos que nos esforzamos para mantenernos firmes en la palabra de Dios. Espero que usted y yo seamos unos de esos que nos deleitemos en la palabra de Dios cada día. Y que cada batalla que venzamos, que salgamos adelante, podamos entender que es gracias a la ayuda de nuestro Dios. Sigamos transitando por esta vida. Tendremos luchas, tendremos pruebas, pero lo único que tiene que hacer usted y tengo que hacer yo, mantenerme en la palabra.
Nada más. Yo no tengo que salir a pelear batallas. Yo no tengo que salir a enfrentar situaciones. Yo lo que tengo que hacer es esforzarme y ser valiente para mantenerme en la palabra de Dios y no desviarme ni hacia un lado ni hacia el otro. Si eso hago, mi vida será fructífera, abundante, daremos fruto en el momento adecuado, estaremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua y la bendición de Dios estará entre nosotros. Y la promesa de Dios estará firme. Pero no se quede solo reclamando la promesa, sino que hagamos lo que tenemos que hacer. Si hacemos lo que tenemos que hacer, la promesa se cumple automáticamente. No tenemos por qué ir a reclamar. Pero reclamar una promesa sin ser obediente es como pretender ir a un banco a cobrar una plata con un cheque sin fondo. No le van a pagar porque usted no tiene fondo para darle la plata. Para cobrar un cheque en un banco usted tiene que tener fondo. Para reclamar las promesas de Dios usted tiene que ser fiel y obediente. Si no, está reclamando algo que no tiene fondo. Y así debe ser su vida y mi vida. En el mes de la Biblia, meditemos cómo nos estamos aferrando a la palabra. Si realmente nuestra vida está guiada por esa palabra. Si realmente nos deleitamos al leerla. Si realmente nos mantenemos rectos o somos como el ebrio que vamos de un lado hacia el otro. Y nos desviamos a veces y después volvemos y después nos desviamos y después volvemos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos mantengamos firmes. Y recuerde que para mantenernos firmes debemos esforzarnos y debemos ser valientes, porque no es fácil. Vamos a estar orando. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por la verdad de tu palabra. Gracias te damos porque esa palabra es viva y eficaz por sí sola y penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Gracias te damos, Señor, porque no estamos solos, porque tú estás presente en la vida de cada uno de nosotros. Y tus promesas se cumplen en cada uno. Pero nosotros debemos esforzarnos y ser valientes para mantener nuestras vidas en tu palabra, para tomar tu palabra como un GPS para nuestras vidas y que sea nuestro constante objetivo a seguir el caminar en tu palabra. Para eso, ante la vida, sabemos que vamos a pasar por muchas circunstancias difíciles, pero que no está en nosotros el pelear las batallas, sino que en nosotros está esforzarnos y ser valientes para mantenernos en la palabra de Dios. Si eso hacemos, todo viene por añadidura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos y te lo pedimos.